oremos todos juntos de manera correcta. Debemos unirnos en oración en esta situación por la cual estamos pasando todo el mundo. Debemos unirnos en oración, pero debemos saber orar. Tenemos que aprender el verdadero significado de la oración. Debemos saber cómo es que se ora correctamente, porque en realidad oramos todo el tiempo. La verdad es que todo el tiempo, cada uno de nosotros estamos orando, pero desafortunadamente, por ignorar la manera correcta de orar, la gran mayoría oran en su contra. Hasta que no aprendamos los verdaderos significados de la Biblia y de tantas palabras que nos han sido enseñadas, en su mayoría incorrectamente, no podremos interpretar la verdad de la vida. Así que, queridos hermanos semejantes, yo los invito a tomar conciencia, a aprender, a investigar, para poder saber la verdad. Hasta que no nos demos cuenta del significado, o más bien de los significados de muchas palabras, el verdadero significado, no el significado que nos fue enseñado en este mundo, jamás podremos esperar que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, esperando los resultados que humanamente esperamos. Entonces, ¿qué es orar correctamente? Orar correctamente es orar desde el estado de lo que nosotros esperamos recibir. La oración es la elevación de la mente a aquello que nosotros estamos buscando. Tienen que, por favor, entender esto, asimilarlo. Lo voy a repetir una vez más. Oración es la elevación de la mente a aquello a lo cual nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que la gran mayoría está haciendo en este momento? En vez de estar elevando su mente a aquello que es lo que todos buscamos, la salud, la libertad de la pandemia, la libertad del virus, la extinción del virus, el fin del virus. Tenemos que elevar nuestra mente. ¿Y qué es elevar nuestra mente? Es un cambio de conciencia, de la conciencia del miedo, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la impotencia, de tantas otras emociones que se disparan a raíz de esta situación.
lo que hacen todas esas emociones es crear más de lo mismo, porque estamos elevando nuestra mente a través de la conciencia a aquello que no deseamos. Entonces, la verdadera oración es quitar nuestra conciencia, nuestra mente, de aquello que no deseamos y colocarla en lo que deseamos. Es la única manera. Es la verdadera oración. Entonces, queridos hermanos semejantes, si en realidad deseamos salir de esta pesadilla, tenemos que orar correctamente. Dice esta parte de la Biblia. Ustedes saben que yo estudio la Biblia en inglés. Aquí hay un libro que se llama Job, que sería J-O-B, B larga, J-O-B larga. No sé, la traducción sería trabajo, Job. En el capítulo 3, versículo 25 dice Job, porque la cosa la cual yo más le temía viene a mí, y la cosa la cual yo más le temía viene hacia mí. Se sabe que todo lo que le tememos más rápido nos llega. El temor, el miedo, son la misma fe, pero en negativo. Y eso es lo que la mayoría están orando. Están orando desde el miedo. Están orando desde la incertidumbre. Están orando desde frecuencias negativas. Nos vamos a enfermar, me voy a contagiar, todos nos vamos a morir, el mundo se va a acabar. Y así. Todos esos pensamientos, todas esas palabras crean. Hay una conciencia colectiva. Cada uno de nosotros estamos unidos y formamos un todo. Y ese todo es la conciencia colectiva. Cada uno de nosotros es como, por decir algo, una batería. Y somos muchas baterías que movemos el mundo. Somos nosotros quienes movemos el mundo colectivamente. Cada uno aporta su energía. Somos baterías humanas. Cada batería aporta una energía positiva o una energía negativa, o más bien una vibración positiva o una vibración negativa. En este momento, la gran mayoría están vibrando negativamente, están vibrando desde el miedo, desde la angustia, desde la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es una forma de miedo, es una actitud mental negativa
que nos aleja de las bendiciones de Dios. Esta actitud mental negativa no nos permite recibir las bendiciones de Dios. Es imposible recibir una bendición de Dios con una conciencia, con una actitud mental negativa. Entonces, todo tiene una vibración, todo tiene una frecuencia, todo es energía. El virus tiene una frecuencia, al igual que la salud tiene una frecuencia. El dinero tiene una frecuencia y todo tiene una frecuencia. Nosotros vibramos en cierto modo y del modo en que vibramos atraemos a nosotros, al mundo externo, aquello que vibra en armonía con nuestra frecuencia. Si nosotros vibramos en miedo, atraeremos situaciones, circunstancias, experiencias que vibren en esa misma frecuencia. Entonces, piensen ustedes cuántas personas en este momento están vibrando negativamente. Millones. Millones de personas orando de dientes para afuera. Solo palabras. Pero su vibración, sus emociones son de miedo y no de fe. Y muchos leemos la Biblia, pertenecemos a religiones del hombre, decimos ser creyentes, creyentes de Dios, creyentes de Cristo, o de la imagen que deseamos, que hemos decidido creer. Pero en realidad no lo somos. Yendo al Salmo 91 en la Biblia, nos dice: el que mora, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. ¿Cuál es el lugar secreto del Altísimo? Tu mente, donde nadie, ningún humano, por cerca que se haga, puede saber lo que estás pensando. Solo Dios, quien ve en secreto, lo puede saber. El que mora en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. El Todopoderoso. Él, quien creó el universo, quien creó los cielos y la tierra y todo en ella. Absolutamente todo. Todo es de Dios. Si uno mora, si uno habita en el lugar secreto del Altísimo, y esto le brinda esa seguridad de que va a permanecer bajo la sombra del Todopoderoso, el dueño de todo, el Rey de Reyes. ¿Por qué yo voy a temer? Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 2 del Salmo 91 dice: y yo diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él yo confiaré. Como les decía, no estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy reprochando.
pero son millones de personas en todos los idiomas que leen el Salmo 91 en su casa, en un templo, y dicen creer, pero se están engañando a ellos mismos, porque el que cree no puede tener miedo. No se pueden adorar dos maestros al mismo tiempo. O adoras la fe o adoras el miedo, pero no puedes tener miedo y decir que crees en Dios. El versículo 3 dice: ciertamente Él te librará de la trampa del cazador y de la ruidosa peste. Aquí estamos hablando de una peste, de la cual Él me librará. Estamos atravesando una ruidosa peste, pero yo tengo fe de que Él me librará. En el versículo 4 del Salmo 91 se nos dice: Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas confiarás. Su verdad será tu barrera y tu escudo. Ya llevamos 2, 3 versículos hablando de protección. ¿Por qué yo voy a tener miedo si el creador del universo me protege? Versículo 5. Tú no temerás el terror de la noche, ni para la flecha que vuela de día. En ningún momento temeré, porque Dios es mi protector, mi salvador, mi propia vida. Versículo 6. Ni por la pestilencia que anda en tinieblas, ni por la destrucción que desperdicia al mediodía. Pestilencia, destrucción. No tengo por qué temer. El Dios, el Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, como lo quieras llamar, el poder de poderes dentro de ti, que te ha creado, te protegerá. Si haces las cosas como las tienes que hacer. Versículo 7. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero no se te acercará. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios y Dios me protege. Así de sencillo. Pueden caer 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, pero la pestilencia, el virus, la peste, la pandemia no se te acercará. Versículo 8. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mi fe me permitirá ver. Mi fe será premiada. Versículo 9. Porque tú has hecho al Señor, que es mi refugio, el Altísimo, tu habitación. El Señor es mi refugio, el Altísimo, mi habitación. Yo moro en el lugar del Altísimo. Estoy protegido.
Mi fe me protege. ¿Qué nos ganamos con comprar tapabocas, gel antibacterial, si lo que necesitamos es fe? ¿De qué me sirve lavarme las manos si no tengo fe? Versículo 10. No te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Oigan bien, escuchen, presten atención. Versículo 10. No te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. ¿Cuál es mi morada? Mi cuerpo. El Espíritu de Dios habita mi cuerpo, mi templo, mi morada. A esta morada no se le acercará ninguna plaga. Esa es mi fe. Versículo 11. Porque Él dará a sus ángeles la carga sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Más que protegido, no solo escudo, sino que Dios pone para mí, para que me protejan, sus ángeles. Y ellos me protegen en todos mis caminos. Versículo 12. Ellos te sostendrán en sus manos, para que no golpees tu pie contra una piedra. Sus ángeles me sostendrán en sus manos y yo no golpearé mi pie con una piedra. Protegido de pies a cabezas. Versículo 13. Pisarás al león y la víbora. Pisarás al joven león y al dragón. Pisarás bajo tus pies. La víbora, el león, que en este mundo son animales peligrosos. Y Dios me da el poder para pisarlos. Versículo 14. Porque Él ha puesto su amor sobre mí, por lo tanto lo libraré. Lo pondré en lo alto, porque Él ha conocido mi nombre. Seré puesto en alto, porque conozco el nombre de Dios. Versículo 15. Él me llamará y yo le responderé. Estaré con Él en los problemas. Yo lo haré, el pacto con Él, y lo honraré. Perdón. Él me llamará y yo le responderé. Estaré con Él en los problemas. Yo haré el pacto con Él y lo honraré. ¿Cómo se hace un pacto? Es un acuerdo. Un pacto es un acuerdo. Si yo
hago un pacto con Dios y estoy dispuesto a obedecer sus leyes, sus mandamientos, a cambio de que me proteja. Y sé que si lo llamo, Él me responderá. Y en los problemas de este mundo, Él me honrará, me librará de todo mal. Por último, el versículo 26. Con larga vida yo lo satisfaceré a Él y le mostraré mi salvación. Entonces, queridos hermanos semejantes, debemos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿De verdad yo creo en Dios? ¿De verdad yo tengo fe? ¿Albergo dentro de mí la esperanza, la expectativa de que este problema está en sus manos? ¿De que Él se encarga de acabar, de terminar, de erradicar todo esto? Entonces nos cuestionamos, nos formulamos esa pregunta y con honestidad, con sinceridad, nos tenemos que responder nosotros mismos. Si tienes miedo, no tienes fe. Si tienes duda, no tienes fe. Si tienes ansiedad, no tienes fe. Si tienes incertidumbre, no tienes fe. Entonces, la invitación es, queridos hermanos semejantes, vamos a orar juntos de manera correcta. Vamos a orar desde la conciencia de que nuestro mundo está libre de pandemia, está libre de virus. El mundo entero está libre. Elevemos nuestra mente, nuestra conciencia, lo más alto posible. Creyendo ciegamente de que ya estamos libres. Esa es la manera correcta de orar. Aquí dice en Filipenses 4:8. Cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea honesta, cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea amorosa, cualquier cosa que sea de buena noticia. Si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. ¿Por qué se nos dice que pensemos en estas cosas, en estas virtudes? Porque todo lo que pensamos lo atraemos a nuestra vida. No nos está diciendo
que veamos noticias. ¿Por qué? Solo buenas noticias, que ese es el significado del Evangelio. Porque si yo estoy viendo el negativismo, el amarillismo, ya sea en la televisión o en el internet o en el teléfono, estoy alimentando mi mente, mi conciencia a todas esas cosas. Y lo que estoy haciendo es recreando más de lo mismo, perpetuando aquello que no quiero. Yo mismo lo estoy recreando. Entonces, en Marcos 11:24 se nos dice: cualquier cosa que tú desees. Observen ustedes que no nos ponen límites. Cualquier cosa que ustedes deseen. Cuando oren, cree que ya recibiste y recibirán. Entonces, esto es muy apropiado para la oración. Nos vamos a unir en oración y dice cualquier cosa que tú desees, cualquier cosa que ustedes deseen. En este caso nos unimos en oración a desear la erradicación, el fin, la muerte de esta pandemia, de este virus. Nos unimos en oración a desear eso. Esa va a ser nuestra oración desde un elevado estado mental de conciencia en donde ya no contemplamos el problema, sino la solución. Ahí está la clave. No podemos orar desde el problema. La verdadera oración es desde la solución. Por eso muchísimas oraciones no son contestadas, porque la gran mayoría oran desde el problema. Siguen mentalizados en el problema. Su mente sigue en el problema. Su conciencia sigue en el problema. Le piden a un Dios externo en los cielos por algo desde el problema, desde una conciencia en problemas. Entonces, queridos hermanos, la verdadera oración es cuando llegamos a un estado mental donde nuestra conciencia está en la solución. Ese es el significado de Cristo elevado. Cristo se eleva. Elevamos nuestra conciencia. Nos elevamos de este mundo donde está la pandemia, el virus. Imaginariamente, como si pudiéramos elevarnos como una nave. Podemos observar nuestro cuerpo con los ojos cerrados en un estado meditativo, elevándonos de la tierra, lentamente elevándonos cada vez más y más alto. Ya no escuchamos los ruidos, el bullicio, las quejas, los reproches, simplemente un silencio absoluto. Nos elevamos a este estado mental, a esta conciencia donde todo es paz, armonía, tranquilidad, belleza,
júbilo, gozo. Cuando logramos llegar a este estado, damos las gracias a Dios porque todo está bien. Esa es la verdadera oración. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan quienes no lo han entendido todavía. Si una persona va al hospital a visitar un familiar y esta persona dice que va a orar por quien está en el hospital recluido, y ahí mismo en el hospital se puede poner de rodillas, cerrar los ojos, juntar las manos, agachar la cabeza y puede orar como nos enseñaron, pidiéndole a Dios externo que sane a esa persona. Lo está haciendo desde el estado de la enfermedad. Esa oración nunca jamás será escuchada. La verdadera oración en este caso es simplemente entrar a un estado meditativo en la comodidad de tu casa, incluso en el baño, no interesa dónde. Relajadamente, con una mente calmada, vemos a esta persona en su casa, feliz, sonriente, haciendo lo que esta persona le gusta hacer habitualmente. La escuchamos decirnos que nunca antes se había sentido mejor. Esa es la verdadera oración. Bueno, yo creo que por hoy, por esta ocasión, espero haberles transmitido el verdadero significado de la oración, la manera correcta de orar, qué tenemos que hacer, quitar nuestra conciencia del problema. Si nuestra conciencia sigue enfocada en el problema, jamás de los jamases nuestra oración será escuchada. La única manera es quitando nuestra conciencia del problema y llevando nuestra conciencia a la solución. Esa es la manera de que nuestras oraciones sean escuchadas. Eso mismo está en el libro de Levíticos, donde se nos enseña la fórmula para curar la lepra. Imagínense, la fórmula para curar la lepra. Ustedes lo van a encontrar en Levíticos y van a pensar que lo que dice ahí hay que hacerlo como está escrito. Pero no. Recuerden, amigos, que la Biblia es un libro psicológico, no para el intelecto del hombre. Más adelante les voy a hacer un video hablándoles de esta fórmula para la cura de la lepra y cualquier otra enfermedad. Tiene que ver con lo que les estoy transmitiendo esta noche, que es quitar nuestra conciencia del problema. Tenemos que, simbológicamente, como dice en el libro de Levíticos, 2 pájaros. Tenemos que tener 2 pájaros y uno de los 2 pájaros tiene que morir. Y el pájaro que queda vivo tiene que ser bañado, tiene que ser sumergido en esa sangre del pájaro muerto. Luego, la persona con lepra debe ser
pringada 7 veces con esta sangre del pájaro vivo. Y luego este pájaro debe ser liberado en el aire. Todo eso es simbología. Después les explico el significado. Entonces, matemos el pájaro del virus. La sangre significa conciencia. Y en esta sangre vamos a sumergir el pájaro vivo, que es la salud, la paz, la libertad, el gozo de haber salido ilesos de esta experiencia. Y una vez sumergido el pájaro, nos pringamos 7 veces con esta sangre para luego liberar el pájaro vivo en el aire. Ese es nuestro deseo. Ahí se fue nuestro deseo. Y el pájaro, al igual que nuestro deseo, regresará al mundo material. Y ahí seremos testigos de la obra de Dios. Espero que lo pongamos en práctica todos. Pongamos esta manera de orar, la manera correcta de orar, pongámosla todos en práctica. Unámonos, recuerden, como baterías, para poder que las 4 baterías, las 6 baterías que van en algún aparato, para poder que funcionen, todas tienen que ir iguales, positivo y negativo para el mismo lado. No puede haber una que vaya diferente. Todas tienen que estar acomodadas de la misma manera. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a orar correctamente, quitando nuestra conciencia, nuestro enfoque del problema. Ya no más. Y pongamos nuestra conciencia, nuestro enfoque en la solución. Adiós al miedo, bienvenida a la fe. Y muy pronto estaremos viendo el pájaro regresar. O sea, nuestro deseo hecho realidad. Bendiciones para todos, como siempre, deseándoles las mejores bendiciones de la vida, lo mismo que yo deseo para mí. Unámonos en oración, oremos de manera correcta y nuestra oración dará fruto. Feliz noche para todos.